Días a todos. Como lo decía mi compañera, mi nombre es Sebastián Medina, yo soy consultor senior de Solex Colombia, empresa que es partner de mejores prácticas en la construcción. Listo, ahí Sebas, ya podemos ver tu presentación. Basados en nuestra experiencia, lo que hemos venido trabajando en los últimos años y apoyado en la documentación y en la información que la propia empresa Tableau Software nos proporciona como partner, compartirles un poco las mejores prácticas que hemos identificado a la hora de construir dashboards, eh, especialmente en Tableau, pero digamos que son mejores prácticas que se pueden aplicar en la construcción de tableros interactivos en Excel incluso para alguna presentación en PDF. Digamos que son tips, son mejores prácticas que nos pueden servir en cualquier escenario. Entonces, a modo de introducción, quisiera hablarles de las visualizaciones en BI. Y las visualizaciones en BI, estamos hablando de visualizaciones que usamos en Business Intelligence, en inteligencia de negocios, con la idea de, basado en nuestros gráficos, en nuestras tablas, en nuestros datos, poder tomar decisiones de cara a mejorar nuestra empresa, mejorar el rendimiento, la optimización de los recursos. Pero digamos que la utilidad de las visualizaciones en BI se pueden dividir principalmente en dos. Entonces, digamos que la primera es analizar. La idea de construir visualizaciones y dashboards es poder descubrir un mensaje que está en los datos y que no se puede ver a simple vista, ¿no? Es poder jugar con nuestros datos y poder eh, tenerlos disponibles en cualquier momento y así, digamos que comunicar y revelar patrones de los datos eh, que a simple vista no los podemos ver si nosotros miramos, digamos, una base de datos directamente. Eh, para eso nosotros utilizamos visualizaciones en BI. Entonces los dos rubros son analizar y comunicar, ¿vale? Quiero que miremos esta visualización. Este es un gráfico de dispersión en donde tenemos en el eje vertical tenemos una medida que está relacionada con el precio de algo, y tenemos un eje horizontal que está relacionada con el tamaño de una vivienda, ¿no? En pies cuadrados. Entonces digamos que esta es una buena visualización porque nos presenta una relación directa entre el tamaño de una vivienda y qué tanto cuesta esa vivienda, ¿no? Pero nosotros digamos que no nos queremos conformar con una buena visualización, a veces podemos incluso mejorar este tipo de visualizaciones y podemos encontrarnos con una excelente visualización. Entonces digamos que esta visualización es muy similar a la primera que vimos, pero se convierte en excelente porque estamos generando un valor agregado a la información que ya teníamos en la primera gráfica. Entonces, en la primera gráfica teníamos una relación entre el precio y el tamaño de la vivienda, muy oportuna para una persona que quiera comprar una vivienda, pero si de pronto nosotros le indicamos por medio de colores el tipo de vivienda a la cual se hace referencia, nos puede dar un panorama más grande eh, para hablar para tomar una decisión en cuanto a no solo el tamaño de la vivienda, sino de pronto el tipo de vivienda, si es una vivienda dúplex, el hecho de que sea dúplex, pero de pronto en tamaño no sea tan grande como una sencilla, el solo hecho de que sea dúplex puede que el precio sea superior. Entonces, digamos que
este es un primer abrebocas de lo que podríamos tener con una visualización y con algunas herramientas de las que vamos a ver en esta sesión. Entonces, continuamos. Um, Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer al momento de empezar a construir un dashboard, una visualización? Nosotros tenemos que empezarnos a hacer preguntas. ¿Qué es lo que yo intento decir con el dashboard que estoy construyendo? ¿Cuál es esa pregunta del negocio que yo quiero responder por medio de un gráfico, por medio de una tabla, por medio de la representación visual de los datos? Cuando nosotros respondemos esta pregunta, digamos que encontramos un propósito, ¿no? Un propósito, el propósito, el objetivo de mi tablero, de mi dashboard, es fundamental. Cuando nosotros tenemos ese propósito, también es importante identificar cuál es el público objetivo, cuál es el target de nosotros como desarrolladores de dashboard de inteligencia de negocios o como analistas de negocio que queremos entregar o comunicar un mensaje. Tenemos que identificar a quién se lo vamos a comunicar, porque dependiendo de a quién se lo vayamos a comunicar, podemos, digamos que, anticiparnos a qué preguntas esas personas podrían hacerse. Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros construyamos un tablero dirigido a un personal operativo, por ejemplo, que seguramente tiene preguntas a nivel del día a día, a nivel operativo, como su nombre lo dice, que si lo hacemos con el objetivo de mostrárselo a una junta directiva, digamos, a un perfil más gerencial, que necesitan, digamos, un análisis más macro, pero a la vez eh, más concreto y no tan detallado, ¿no? Entonces, digamos que el hecho de nosotros tener claro qué preguntas eh, puede tener el público al que vamos a dirigir el dashboard es fundamental porque nos podemos anticipar a las respuestas que le podemos dar a esas preguntas. Entonces, la idea de un dashboard es que nosotros sepamos o podamos anticipar qué es lo que se podría preguntar esa persona y en el mismo dashboard responder esas preguntas, ¿no? No esperar a que la persona tenga la duda y se quede con la duda, sino en la medida en lo posible tratar de responder esas preguntas anticipadamente, ¿no? Y bueno, posteriormente se pueden generar más preguntas del negocio, se pueden generar diferentes conversaciones y se pueden generar algunos valores agregados que podemos sacar. Entonces, digamos que muchas veces el feedback que nos da el público al que estamos eh, dirigiendo nuestro tablero nos puede ayudar a agregarle un valor que no tenía antes de que recibiéramos ese feedback, ¿no? Entonces, vamos a hacer, quiero presentarles un ejemplo sencillo. Entonces, digamos que yo tengo un cliente que tiene las siguientes características. Mi cliente es un corredor de bolsa, ¿sí? A mi cliente le interesan las inversiones de oferta pública inicial, le interesan unas inversiones, digamos que aquí no nos interesa tanto el término financiero, al cliente le interesan unas inversiones que él tiene sobre unos bienes que él tiene o sobre unas empresas que él tiene. Y le interesa obtener ayuda eh, porque él tiene sus datos, pero no sabe cómo hacer para utilizar esos datos y decidir en dónde realizar la siguiente inversión. Entonces, digamos que él tiene una base de datos de los últimos 30 años de los movimientos de las inversiones que ha hecho, pero quisiera obtener una ayuda visual para decidir cuál sería la, el bien o la existencia por la cual él se decantaría para ejecutar la siguiente inversión. Entonces yo teniendo esa inversión, sabiendo que a él le interesa saber el efecto de las inversiones sobre sus bienes, me puedo generar la primera pregunta. Entonces,
En cuanto a la rentabilidad de esas inversiones, esa rentabilidad es afectada por el rendimiento en los bienes que él tiene. Podría ser una pregunta muy, digamos que muy útil para él con respecto a los datos y digamos que yo genero un gráfico como este con la ayuda de los datos que él me, que él me suministró para yo poder construir, digamos, el análisis. Entonces, cuando yo veo este gráfico, me doy cuenta que en el eje horizontal yo tengo una rentabilidad en porcentaje y en el eje vertical tengo un eje de tiempo que está dado en años. Y si nos damos cuenta acá, digamos que es bastante claro eh, que la rentabilidad tiene un impacto grandísimo en el rendimiento posterior. Si se dan cuenta, en este punto en que va creciendo la rentabilidad, el rendimiento va bajando. Entonces, digamos que es un escenario que él se dio cuenta, que lo tenía en sus datos, pero él se dio cuenta solamente en el momento en que se le presentó un gráfico como este. Pero a su vez, esa persona, al ver este gráfico, se hace una siguiente pregunta. Debido a que él tiene la información de los últimos 30 años, entonces él quiere saber si este patrón que identificamos acá, se repite siempre o se repite o qué pasó en la primera década, en la segunda década. Entonces digamos que nosotros podríamos ayudarle a responder esa pregunta generando el siguiente gráfico. Entonces se aplica para todos los periodos de tiempo ese mismo patrón. Entonces en este gráfico vemos que en los años 80 y en los años 2000 no se aplica el patrón. El patrón básicamente se aplica en los años 1990. De hecho, en los 80 solo hubo rentabilidad y en los 90 y en los 2000 digamos que no hay un efecto eh, parecido al que tenemos en el 90. Sin embargo, ese efecto de los 90 es nos está, el que está mandando en ese patrón general. Pero si él ve alguna similitud en el mercado de ahorita con el mercado de los 80, puede que su decisión de invertir esté más guiada por el análisis que tenemos de la década de los 80 y así con cualquiera de los periodos. Entonces digamos que este gráfico es generado gracias a la pregunta que se generó con respecto al anterior gráfico. El anterior gráfico era cómo la rentabilidad se ve afectada por el rendimiento. Y aquí la siguiente pregunta es, bueno, ese patrón que yo identifiqué lo puedo identificar en qué periodos de tiempo. Entonces, esa pregunta que yo anticipé la puedo responder con este gráfico, ¿vale? Entonces, cuando nosotros ya tenemos definido un propósito del dashboard, ¿no? Es fundamental escoger de la mejor manera el tipo de gráfico que vamos a utilizar para el análisis que sea conveniente. Entonces, digamos que el primer rubro de gráficos, cuando nosotros necesitamos analizar las tendencias en el tiempo, nosotros nos podemos encontrar con tres diferentes gráficos que nos pueden dar una respuesta con respecto a esa evolución en el tiempo, a esas tendencias que se pueden dar en el tiempo. Entonces el primero es el gráfico de línea, en donde tenemos en el eje horizontal tenemos una medida, sean ventas, sean pesos, sean dólares, y en el eje horizontal tenemos los años, por ejemplo. Entonces, digamos que la recomendación acá es que siempre en el eje horizontal van a ir los campos de tipo temporal, es decir, los de los fecha. En este ejemplo tenemos los años, pero podrían ser los meses, podrían ser los días. Pero digamos que culturalmente nosotros ya tenemos en la cabeza que el tiempo es lineal de esta manera. Digamos que va avanzando hacia el frente y no hacia arriba. Entonces, si nosotros cambiamos el orden de este gráfico, va a ser un poco más complicado para cualquier persona entender la evolución. También tenemos el gráfico de área.
que es bastante similar, simplemente digamos que nos da un poco más claro y definido como el impacto de nuestra medida sobre el tiempo. Y podríamos utilizar también un gráfico de barras. Entonces, un gráfico de barras que ya es más, am, hace más hincapié en la unidad de medida que tenemos acá temporal, en este caso año. Entonces, tenemos un valor, una barra por cada año. Y a nivel macro podemos ver esa evolución que vemos en el gráfico de línea. Simplemente está un poco más detallado a nivel de año. Que les mencionaba, la regla acá es que en el eje X o en el eje horizontal siempre va a ir el tiempo y en el eje Y la medida que estemos analizando. ¿Vale? Entonces, para un gráfico de línea, ¿cuál sería nuestro propósito en un ejemplo, por ejemplo? Entonces, podríamos decir que nuestro propósito es analizar la tendencia en el tiempo de los fondos destinados a los diferentes sectores. Entonces, nosotros podemos generar un gráfico de línea como este, en donde tenemos en el eje horizontal el tiempo en años, en el eje vertical tenemos una medida que está en dólares y tenemos cuatro diferentes sectores, que cada uno le asigné un color para diferenciar cada una de las líneas. Entonces, con respecto a este gráfico, nosotros nos podemos hacer preguntas, como lo vimos en alguna diapositiva anterior. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿se pueden analizar las tendencias de los fondos por sector en el tiempo? Sí, sí se puede analizar, ¿no? Digamos, era el propósito de este gráfico y lo podemos analizar. ¿Por qué? Porque digamos que acá vemos, cada sector está discriminado por un color, se puede diferenciar cada color y se puede ver cómo va cambiando con respecto al tiempo. La siguiente pregunta que nos podríamos hacer es, ¿se pueden analizar las diferencias entre los sectores? Sí, se pueden analizar las diferencias entre los sectores, los colores son lo suficientemente diferentes como para no confundir los sectores y digamos que tienen una buena composición espacial, por lo cual sí podemos analizar, por lo menos de manera macro, las diferencias entre los sectores. Y la siguiente pregunta es, ¿se puede analizar la tendencia total de los fondos? Es decir, la tendencia de la suma de industria, de biotecnología, de software, de hardware. Podemos analizar el total de todos los fondos que se han destinado a los diferentes sectores. Con este gráfico no lo podemos ver muy bien, ¿no? Digamos que este gráfico nos ayuda más a mirar la evolución de sector por sector, pero a nivel total no nos lo presenta de la mejor manera. Entonces, si queremos responder esa pregunta, entonces podríamos utilizar, por ejemplo, el gráfico de área, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros tenemos el área rellenada, ya podemos ver un poco más claro lo que nos representa ese total de los fondos que se invirtieron en los diferentes sectores. Ya es un comportamiento más homogéneo del total y aparte de todo podemos diferenciar el comportamiento entre sectores, ¿no? Los colores son diferentes. eh, entonces, la primera pregunta también nos la responde este gráfico. ¿Se puede analizar la tendencia de los fondos por sector en el tiempo? Sí. ¿Se puede analizar las diferencias entre sectores? También, porque son colores diferentes y se alcanza a notar la diferencia. ¿Se puede analizar la tendencia total de los fondos? Sí, sí, se puede hacer mucho mejor que con el gráfico de línea. Pero aquí nos sirve una cuarta pregunta. ¿Se puede analizar con facilidad los fondos totales por año? Es decir, nosotros podríamos decir a ciencia cierta cuántos fondos, por ejemplo, hay en el 2000 totales o cuántos hay en el 2004. Digamos que tenemos una estimación porque podemos trazar una línea con respecto al eje vertical y podremos decir más o menos
En 2000 el total está por encima de 60 billones de dólares, pero no lo podemos responder, digamos, con mucha precisión. Entonces, en este momento entra nuestro gráfico de barras. Entonces, esta situación es exactamente la misma información que tenemos en el gráfico de línea y en el gráfico de área, pero ahora discriminado por años. Eh, la ventaja de este gráfico es que nosotros hacemos hincapié en la información año por año o en la unidad de medida temporal que tengamos en el eje horizontal. Entonces aquí sí que es mucho más fácil identificar cuántos, cuántos fondos se destinaron en el año 2000, cuántos en el 2003. Digamos que son medidas mucho más visibles. Sin embargo, tiene algunas desventajas con respecto a un gráfico de línea. Se puede analizar las tendencias de los fondos por sector en el tiempo. Pues aquí es un poco más complicado ver esa evolución de los sectores, porque si bien están los mismos colores y son colores diferentes por barrita, esa evolución que teníamos en el gráfico de línea no la podemos ver tan marcada acá, porque estamos ocupando un rango muy grande con respecto a cada uno de los años. Entonces no sabemos si el punto de software está en qué punto de toda esta franja naranja, por ejemplo, o el punto de hardware en el año 2000, no sabemos en qué exactamente. Uno tendería a pensar que es la punta, es el pico de la barra, pero digamos que en esta visualización no se puede observar demasiado bien la evolución por sector, en este caso por categoría. Sí se puede observar más la total, ¿no? La total sí se puede observar. ¿Se pueden analizar las diferencias entre los sectores? Sí, sí se pueden porque los colores son los mismos que tenemos ahorita y los podemos diferenciar. Se puede analizar la tendencia total de los fondos también y se puede analizar con facilidad los fondos totales por año. Sí, entonces digamos que este es un primer ejemplo de que hay que tener bastante cuidado con el tipo de gráfico que nosotros queramos proyectar en nuestro dashboard, porque si bien con la misma información se pueden construir los mismos tres gráficos, puede ser que uno sea más claro que el otro dependiendo de la pregunta que queramos responder. Listo. Entonces, otro método que tenemos, otro tipo de gráfico que podemos utilizar son los gráficos que están relacionados con la comparación y la clasificación, ¿no? Entonces, nosotros podríamos comparar países, regiones, segmentos de negocio, vendedores. Podríamos comparar, por ejemplo, nuestros clientes, los nombres de nuestros clientes. Y la mejor manera de hacer esto es por medio de gráficos de barras, como estos dos que tenemos acá. Entonces, en este caso, el gráfico de barras ya no va a tener un eje horizontal con una medida temporal, sino vamos a tener un eje horizontal con una medida y un eje vertical con una dimensión. En este caso, nuestra dimensión en el eje vertical van a ser los clientes, los nombres de los clientes. Entonces, por ejemplo, este es el top 5 de los clientes que más compraron, que más han comprado. Y este es el top 10 de países que más aceite han consumido. Eh, digamos que con este tipo de representación es muy fácil ubicarse en un escalafón así. Entonces, por ejemplo, yo soy Qatar y con este gráfico yo sé que estoy entre Arabia Saudí y Bélgica. Y la regla, como les mencionaba, entonces en el eje X tenemos una medida y en el eje Y tenemos una dimensión. De esta forma, en Tableau podemos generar este tipo de gráfico. Entonces, el siguiente rubro es la correlación. Cuando nosotros queremos analizar una correlación, cuando las personas quieren o tienden a querer descubrir relaciones entre medidas, tenemos un gráfico de dispersión.
como este. Entonces el gráfico de dispersión está conformado por un eje vertical que tiene una medida y un eje horizontal que también tiene otra medida. Y la dimensión que nosotros estamos representando está dispersa en los datos en el plano cartesiano que se está generando con respecto a esos dos ejes. ¿Cuál es la regla acá? Medida eje Y, medida eje X. Entonces, un tipo de gráfico de estos nos busca descubrir relaciones de estos, como lo tengo en estos ejemplos. Entonces, digamos, una persona puede o siempre quiere tender a descubrir una relación entre si fumar produce cáncer, por ejemplo, si, es, si los datos que nosotros eh, mostramos en un gráfico como este nos pueden dar una idea de si fumar efectivamente produce cáncer o si el precio es determinante la cantidad de unidades vendidas de nuestro producto o si de pronto un bajón de temperatura está directamente relacionado con el aumento de enfermedades respiratorias. Para responder este tipo de preguntas o para acercarse a la respuesta a este tipo de preguntas, podemos utilizar gráficos de dispersión. Entonces, por ejemplo, este gráfico me está respondiendo la segunda pregunta. ¿Es determinante en la cantidad de unidades vendidas el precio? Entonces, si nos damos cuenta acá, entre mayor ha sido el precio, la cantidad de unidades vendidas ha sido menor. Y entre menor ha sido el precio, más se ha vendido. Vemos que no nos interesa el producto, es simplemente una relación de precio-cantidad vendida que está bastante bien representada por este gráfico de dispersión. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos en la necesidad de analizar un escenario en donde queremos ver la participación de algo con respecto a algo. Entonces, usualmente nosotros para responder este tipo de preguntas utilizamos gráficos circulares, como son las tortas, como son las donas. Sin embargo, nosotros desde nuestra experiencia recomendamos no usar este tipo de gráficos circulares por dos razones fundamentales. La primera es que como estos gráficos dependen de un área que está representada acá, el ojo humano, digamos que a simple vista no es capaz de calcular a ciencia cierta. Por ejemplo, en esta torta no es capaz de calcular qué área es mayor a cuál, y sin embargo no son iguales. Entonces, digamos que este tipo de gráficos nos puede dar una ambigüedad que si no la complementamos con algún otro gráfico, que si no hacemos explícitos los datos o los porcentajes de participación, el gráfico nos va a generar más preguntas que respuestas. Y la segunda razón es que nosotros siempre cuando estamos comparando el tamaño de dos cosas, siempre intentamos ponerla una al lado de la otra. Tenemos que, para hacernos una idea en la cabeza del tamaño de algo, tenemos que eh, poner una con respecto a la otra. En este caso, nosotros no sabemos si ciencia cierta si entre las edades de 16 a 24 años en Occidente eh, hay más registros que en las edades de 0 a 15 años. No lo podemos saber porque digamos que es una representación que está al lado. Entonces la recomendación para este tipo de escenarios es no utilizar gráficos circulares o gráficos como las tortas y las donas. Entonces en lugar de eso, ¿qué podríamos utilizar? Podríamos utilizar las gráficas de barras que nos den esa relación de porcentaje con el total. Como esta. Si se dan cuenta, esta gráfica nos está dando la misma información que la anterior, solo que ahora nos está representando cada grupo de edad, no lo está representando una torta, sino una barrita. El eje
el eje vertical nos está dando el porcentaje, que sería el total de la torta que tenemos acá. El total de la torta ahora es la barra completa, por eso todas las barras digamos que tienen el mismo tamaño, pero ahora sí es claro para nosotros saber que en las edades entre 0 y 15 años, en Occidente, tenemos menos registros que en las edades de 16 a 24 años. Es digamos que es muy similar, pero para el ojo humano es mucho más fácil reconocer esta diferencia. Lo mismo pasa entre los diferentes grupos de edades y por eso es mucho más recomendable utilizar este tipo de gráficos si queremos, em, si queremos realizar un análisis de la parte del todo o la participación sobre algo. Entonces este gráfico nos ayuda más y es mucho más claro. Cuando tenemos datos geográficos, lo primero que se nos viene a la cabeza es utilizar un mapa, ¿no? Y sí, cuando tenemos datos cuando queremos ubicar algo, cuando queremos localizar algo, lo mejor es utilizar un mapa. Y a pesar de que en en el- en las diapositivas anteriores dije no utilicemos gráficos circulares, cuando estamos hablando de mapas, eh, sí es, digamos que recomendable utilizar este tipo de gráficos para ampliar el detalle de lo que se está mostrando en el mapa, siempre y cuando tengamos eh, un- unas leyendas y una información que sea más explícita con respecto a los colores que tenemos. Pero digamos que la localización y la participación de cada una de estas secciones que tenemos acá, de usuarios generados, de ejemplos de comunidad y de blogs, es el tipo de tráfico, el tipo de tráfico que se ha generado en los diferentes países. Este gráfico nos está informando el tráfico en un sitio web, em, y los colores de las tortas nos está dando el tipo eh, de post que el usuario intentó acceder en el sitio web. Sin embargo, este gráfico, digamos que cuando nosotros tenemos un mapa, lo más recomendable es no mostrar solo un mapa, sino mostrar un mapa combinado con un gráfico adicional. ¿Por qué? Porque un mapa de por sí no es capaz de mostrarme la información que yo necesito. Yo necesito muchas veces que esa información sea mucho más explícita y este mapa complementado, por ejemplo, con esta tabla, me dice mucho más. Me responde preguntas más que generarme preguntas nuevas. Entonces es recomendable cada vez que utilizamos un mapa, combinarlo con un gráfico de barras o con un gráfico de líneas o con una tabla como lo estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces la regla es que los mapas, ojalá la mayoría de veces, estén acompañados de un gráfico adicional o de una tabla. Listo. Entonces cuando nosotros ya hemos escogido el tipo de gráfico que queremos utilizar en nuestro dashboard, eh, nos queda la tarea de hacer que esas vistas sean lo más eficaces posibles. Entonces, la primera forma de hacer esto es enfatizar en los datos más importantes. Entonces, quiero que vean este gráfico. Este gráfico es similar al que teníamos en algunas diapositivas anteriores, donde tenemos en un eje vertical, tenemos el precio con respecto al tamaño de unas viviendas, de unos lotes, perdón. Entonces, este es un gráfico que se le generó a un comprador que estaba interesado en adquirir una vivienda. Entonces le dijeron, miren, estas son los lotes que tenemos, el tamaño de los lotes en pies cuadrados, y este es el precio de cada uno de ellos. Y en colores nosotros tenemos
discriminado el tipo de vivienda, si es una vivienda sencilla o dúplex o triplex. Y también tenemos el tamaño de vivienda, de la vivienda como tal, el tamaño en pies cuadrados de lo que está construido dentro del lote. Entonces, si esta persona, por ejemplo, está interesada en adquirir una vivienda, seguramente la información del lote no le sea tan importante como el tamaño de la vivienda construida, ¿no? Entonces, en un gráfico como este, la idea es que, y la recomendación es que nosotros podamos asignar los datos más importantes en el eje X y en el eje Y. En este caso, nosotros tenemos dos medidas eh, representadas en los ejes y tenemos una medida más que está representada en el tamaño de nuestros registros, de nuestros circulitos acá. En este caso, la recomendación nos diría que si el tamaño de la vivienda es más importante que el tamaño del lote, incluyamos el tamaño de la vivienda en el eje X en lugar del tamaño del lote. Entonces, digamos que aquí yo ya hice estas preguntas, que ¿cuáles son los datos importantes para un comprador de vivienda? ¿El precio, el tamaño del lote, el tipo de vivienda o el tamaño de la vivienda? Entonces, en la siguiente vamos a responder esta pregunta. Entonces, la respuesta es que lo más importante para alguien que va a comprar una vivienda es el precio y el tamaño de la vivienda. En nuestro caso, en Colombia y en los países latinoamericanos, los metros cuadrados que están construidos en la vivienda. Entonces, si se fijan, este gráfico cambió. Entonces, ya ahora estamos comparando precio por, en este caso, pies cuadrados construidos. Y por colores seguimos teniendo el tipo de vivienda y por tamaño ahora estamos eh, representando el tamaño del lote. Y de hecho, si nos damos cuenta, el tamaño del lote en general es bastante parecido, por lo cual esa información en el eje X no nos estaba dando mucho valor agregado. Y bueno, y aquí tenemos los dos importantes, el precio, el tamaño de la vivienda, el tamaño del lote y el tipo de vivienda son datos importantes, pero no son los más importantes para una representación como esta. Entonces, esta es una forma de enfatizar los datos, escoger la importancia de nuestros datos. La siguiente recomendación es, para crear vistas eficaces, es buscar una orientación de las vistas hacia una mejor legibilidad. Perdón. Entonces, quiero que veamos este gráfico. Este gráfico, a priori, yo creo que más de uno está girando la cabeza, está mirando de abajo hacia arriba, intentando leer lo que se encuentra. Eh, y digamos que eso no, si ese escenario pasa, si una persona tiene que mirar, tiene que voltear la cabeza, tiene que esforzar la vista para poder entender lo que dice nuestro gráfico, lo que dice la información, las etiquetas, digamos que ya ahí estamos detectando un problema. Entonces esto no debería pasar, pero digamos que en este caso no es algo grave. A veces cambios sencillos pueden facilitar la lectura de una visualización. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros volteamos las etiquetas, los labels que están verticales y los ponemos horizontales? Entonces nuestro gráfico, que es exactamente el que teníamos antes, nos queda de esta manera. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos los labels que estaban verticales, los pusimos horizontales y aparte organizamos un poco más las dimensiones. Entonces, de esta manera, digamos que es mucho más fácil entender es mucho más fácil entender el gráfico que se nos está presentando. Y si se fijan, digamos que el cambio no fue de fondo, fue simplemente un detalle.
y nos garantiza que las personas, nuestro público, puede entender mejor la información. Este es otro ejemplo de la organización de las vistas. Entonces, pongamos en el escenario de que estamos analizando el rendimiento de nuestros vendedores, de nuestro equipo comercial. Entonces, sabemos que vendedores tienen una cuota que cumplir, eh, por ejemplo, mensual. Entonces, tenemos aquí un gráfico en donde, por ejemplo, Greg Powell tiene estas ventas, está un poco superior a los 3 millones y tiene una cuota que está cercana a los 3 millones. Por colores nosotros nos estamos dando cuenta si el vendedor cumplió o no cumplió con esa cuota, es decir, los que están aquí en naranja, quiere decir que sus ventas fueron menores a la cuota que tenían. Pero digamos que cuando queremos comparar este tipo de medidas y las ponemos un lado con respecto al otro, no podemos saber a ciencia cierta qué tanto superó, por ejemplo, la cuota Greg Powell. Sabemos que la superó porque está en azul, pero no sabemos qué tanto esa persona superó su cuota. Quizá la superó por muy poquito y tuvo que esforzarse demasiado para poder superarla, o su rendimiento fue muy óptimo y merece, no sé, merece un aumento de sueldo. Pero con este gráfico no lo podemos averiguar. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos la organización de este gráfico y ahora lo mostramos así? Entonces, si se fijan acá, tenemos la misma información que teníamos antes. Simplemente organizamos las ventas y la cuota por cada vendedor, que lo teníamos separado en columnas, lo pusimos separado por filas. Entonces, digamos que aquí sí es mucho más fácil saber qué tanto comparar las ventas con su cuota y saber qué tanto es la diferencia entre las ventas que pudo ejecutar y la cuota que tenía. Y en el caso contrario, cuando no pudo cumplir, pues sabemos por qué tanto se quedó. Entonces, cuando nosotros comparamos así por filas unos diagramas de barras que están horizontales, pues lo podemos ver mucho más claro. Y este cambio simplemente fue con cambiar eh, la cuota, en este caso, mostrarla en el sentido horizontal. ¿Listo? Sin embargo, este gráfico es bastante grande y muchas veces un gráfico tan grande eh, no nos cabe en nuestro tablero porque tenemos más información y información importante que mostrar. Entonces, para este tipo de comparación, por ejemplo, nosotros podríamos utilizar otro tipo de gráfico y es este. Entonces, este gráfico tiene también exactamente la misma información que tenía el anterior. Tenemos en azul los vendedores que cumplieron con su cuota, en naranja los que no cumplieron, pero ahora no tenemos una barra independiente para mostrarnos la cuota. Ahora simplemente tenemos una raya que nos indica el umbral de superación de esa cuota. Entonces, simplemente si la barrita azul está por encima si la barrita está por encima de la rayita negra, quiere decir que el, el vendedor superó su cuota, y si está por debajo no la superó. Pero digamos que podemos ver bastante claro qué tanto le faltó al que no la superó y por qué tanto la superó el que lo pudo realizar. Entonces, este tipo de gráfico se llama gráfico de bala y se puede construir en Tableau también. El siguiente consejo que les tengo es el de no sobrecargar las vistas. Entonces, miremos este gráfico. Este gráfico es un intento de diagrama de dispersión en donde tenemos en el eje vertical tenemos unas ventas, en el eje horizontal tenemos una facturación, tenemos por colores dividido los países. Entonces, cuando
las figuritas que están en rojo nos aparecen en Estados Unidos, las naranjas de India, las azules de China, pero si se dan cuenta, todo lo que está en China está tapando todo lo de India, no se entiende bien. Eh, Tenemos también representado por diferentes iconos el departamento y por tamaño tenemos la ganancia. Digamos que esta gráfica no funciona para nada. ¿Es posible analizar esta gráfica de forma sencilla? No, para nada. Entonces, ¿qué pasa si nosotros la organizamos de esta manera, utilizando la misma información? Entonces ya estamos utilizando en el eje eh, horizontal, estamos utilizando no solo una medida, sino estamos utilizando también una dimensión adicional que antes la teníamos como formas y los países los tenemos en forma de tabla por acá. Digamos que esta forma de mostrar la misma información es mucho más útil y esta dispersión que nos está generando por cada uno de nuestros cuadrantes es mucho más claro de ver, ¿no? Entonces, y en color estamos analizando si es rentable o no es rentable en los diferentes países, cada uno de los segmentos y cada uno de los departamentos que teníamos antes. Entonces, digamos que la información que tenemos acá es mucho más clara que la que teníamos en el gráfico anterior, siendo la misma información que está mostrada. Limitar el número de colores. Entonces, este gráfico tenemos muchos colores, tenemos demasiados colores. No podemos diferenciar los países que tenemos acá, no podemos sacar un análisis sencillo, no podemos sacar un análisis provechoso de este gráfico. Entonces, prohibido tener este número de colores en un solo gráfico e incluso en un solo dashboard. Entonces, la regla general acá es que tenemos que limitar el número de colores. En este caso, ya no utilizamos los colores para dividirlo entre países, simplemente lo utilizamos entre departamentos y estas gráficas de línea son mucho más eh, legibles que la anterior. Como regla, recomendación a nivel de dashboard es no utilizar más de 7 colores en una sola vista. Porque digamos que el ojo humano empieza a perder la atención y a centrar la atención en muchas cosas a la vez, lo cual nos impacta negativamente en el análisis que queremos representar. Listo. La siguiente recomendación es diseñar dashboards que sean considerados paneles de control holísticos, es decir, que sean una recompilación de varias visualizaciones. Cuando nosotros ya escogimos la visualización, cuando nosotros ya logramos que esas visualizaciones sean eficaces, la idea es construir eh, un algo que represente un todo por medio de la unión de las diferentes visualizaciones que ya escogimos. Entonces, ¿qué es un panel de control? Es la recopilación de varias visualizaciones en una sola página y que ojalá, ya que nos permite Tableau, que tengan interactividad entre ellos. ¿Por qué queremos un panel de control? Porque el hecho de tener varios gráficos, varias visualizaciones al tiempo, digamos que nos aumenta el poder analítico y nos muestran diferentes escenarios en el mismo lugar, porque gracias a la interactividad que nos regala Tableau, podemos empezar a analizar diferentes escenarios, aplicando diferentes filtros, utilizando diferentes dimensiones, teniendo exactamente el mismo panel de control. Entonces, un ejemplo de panel de control que les quería mostrar es este. Entonces, en este panel de control nosotros tenemos un mapa, tenemos una sección de filtros, donde podemos seleccionar el tipo de crimen, por ejemplo, este es un mapa de un estado de Estados Unidos que representa la criminalidad. Entonces, el mapa nos está mostrando la ubicación de los crímenes, acá nos está mostrando los colores de los crímenes.
qué representa cada color. Podemos escoger y filtrar acá si solo queremos ver, por ejemplo, los robos o los robos de auto. Y abajo tenemos otros dos gráficos que son bastante pertinentes para nuestro análisis. Digamos, una frecuencia que nos está mostrando una frecuencia diaria de qué tanto se producen estos crímenes. En la parte de la derecha, abajo, tenemos una frecuencia en un mapa de árbol, se llama este gráfico, donde nos podemos ver, digamos, muy visualmente cuál es el tipo de crimen que más se presenta en este estado de Colombia, en este caso es el robo. Y este es un panel de control secuencial porque nos cuenta como una pequeña historia. Entonces nos lleva primero em, por el mapa del estado, nos muestra dónde se están ubicando los crímenes, nos muestra en qué días y por último nos muestra qué crimen se está mostrando adicional. Está apareciendo más en ese estado. Tenemos algunas pautas para diseñar este tipo de paneles. La vista más importante siempre va en la parte superior izquierda. ¿Por qué? Porque siempre el ojo humano o el cerebro cuando ve un dashboard de este tipo siempre instintivamente busca esa parte de un diseño. Siempre está mirando, es lo primero que busca. Entonces, como es lo primero que busca instintivamente, por eso, por ejemplo, acá lo que la persona que diseñó este dashboard para él lo importante era mostrar la ubicación de estos robos. Entonces, por eso está en la parte superior izquierda. El panel de control no debería tener más de 4 vistas. Si tenemos un panel de control con más de 4 vistas, ya digamos que pierde la eficacia, ya se vuelve demasiado cargado el análisis. Tenemos que, en cuanto a diseño, tenemos que evitar el uso de diferentes paletas de colores, tratar de usar una paleta de color máximo 2 que no se sobrepongan. Y si nuestro tablero tiene interactividad y tenemos filtros, tratar de que todos esos filtros estén ubicados en el mismo contenedor, en la misma casilla, como lo veíamos acá. Esta casilla contiene todos los filtros y todas las leyendas. Y esta es la recomendación que tenemos acá. Entonces, ubicar las leyendas junto a los filtros. Estas leyendas obviamente deberían representar todos los gráficos eh, que aparecen en nuestro panel de control. Listo. El siguiente paso es perfeccionar el trabajo, es fijarnos en los detalles. Entonces, el primer detalle es el color. Entonces, como pasa en los televisores, pues siempre la imagen se ve mejor en color que en blanco y negro. Entonces, la regla acá es que intentemos evitar los diseños de dashboards en blanco y negro. Siempre tratemos de utilizar el color. Pero no nos podemos volver locos con el uso de los colores. Como lo dije anteriormente, la idea es que no podemos usar más de 2 paletas de colores y si utilizamos 2 paletas de colores que no se superpongan. Entonces un ejemplo de 2 paletas de colores que no se superponen es este, ¿vale? Tableau en las diferentes visualizaciones nos genera un título predeterminado como este, que tiene un fondo gris. La idea es que nosotros no utilicemos ese fondo predeterminado, nosotros deberíamos utilizar un fondo blanco. Entonces la recomendación acá es que el fondo de los títulos sea blanco. Y si por alguna circunstancia su organización no tiene una paleta de colores definida, utilice con total libertad todas las paletas o cualquiera de las paletas de colores que ya tiene definido Tableau, porque son paletas que está comprobado que funcionan y están pensadas para este tipo de escenarios. Segundo detalle importante para perfeccionar nuestro trabajo, las fuentes, la tipografía. Entonces, si no se puede leer con facilidad lo que está escrito en un dashboard, inmediatamente tenemos que cambiar el tipo de fuente, ya sea porque está muy pequeña, tenemos que agrandarla,
o porque es un tipo de letra como en este caso es cursiva. La idea es que tratemos de evitar este tipo de tipografías, y las tipografías que nosotros recomendamos generalmente son estas que vemos acá: Arial, Georgia, Tahoma, Times New Roman, Verdana y Lucida Sans. Tableau incluye muchísimas más, pero digamos que estas son las que más nosotros recomendamos porque son sobrias, porque son bien legibles, y, y no da lugar, digamos que a dudas en cuanto a lo que queremos expresar. Otro comentario con respecto a las fuentes. No utilizar generalmente para los ejes y para las etiquetas, utilizar un color gris oscuro o parecido en los ejes de las gráficas, en las etiquetas, para que la atención de quien está viendo el dashboard no se pierda en el color de los ejes. La idea es que los ejes son importantes, pero no son lo más importante. Eh, y esta recomendación final es no realizar más de un cambio, no realizar cambios en más de uno de los atributos de textos adyacentes. Es decir, si nosotros queremos, digamos que enfatizar algo, alguna información adecuada, porque es más importante que la anterior, entonces nosotros podemos o aplicarle un atributo como la negrilla, por ejemplo, o cambiarle el color, pero nunca hacer dos veces, hacer el cambio con dos atributos. Es decir, no podemos ponerle un subrayado y cambiarle el tipo de letra y cambiarle el color. Pues digamos que esto ya pues se ve mal. Si se quiere enfatizar algo, o lo ponemos en negrilla, o le cambiamos el color utilizando la paleta de colores que tenemos, o lo subrayamos, pero nunca más de dos atributos a la vez. Y bueno, estas eran las recomendaciones. Digamos que esta presentación pues estaba limitada con el tiempo. Entonces, la información y el contenido de esta presentación está basado en un documento eh, compartido por Tableau Software a nosotros como partners, y basado en la experiencia que hemos tenido en el diseño y en la implementación en los diferentes clientes en los últimos años. Entonces, cualquier pregunta, duda, inquietud, en este momento, pues digamos que podemos habilitarla en el minuto que queda. Perfecto, Sebastián. Muchísimas gracias a todos. Si tienen dudas o preguntas, como comentó Sebastián, este es el momento. Vamos a enviar también esta grabación o podrán acceder a ella a través de www.solex.biz/webinars. Bueno, Sebas, yo creo que no tenemos ninguna pregunta. Muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna duda o pregunta puntual, no duden en escribirme a viviana.campos@solex.biz. Aquí les estoy dejando mi dirección